esto es un resumen de lo que tiene en su texto en Word, ¿ya? Es la ciencia y el arte que trata de la preparación y la predicación de mensaje de la palabra de Dios, ¿ya? Ciencia y arte que trata de la preparación y la predicación de mensaje de la palabra de Dios. Ciencia, porque queremos expresar que tiene un conocimiento que sigue ciertas normas. Arte, porque hablamos del uso o aplicación de este conocimiento. Es un conjunto de normas y reglas necesarias que influyen en la elaboración de un buen sermón, ¿ya? No nos olvidemos entonces, la definición es ciencia y arte que trata de la preparación y la predicación de los mensajes de la palabra de Dios. Uno de los problemas que se suscita normalmente es que algunas personas pueden escribir muy bien, pero no pueden expresar las ideas en forma verbal. Y es ahí donde tenemos que desarrollar estas capacidades y obviamente que a medida que predicamos, a medida que trabajamos con el sermón, podemos nosotros estar de alguna forma em, aprendiendo a hablar la palabra de Dios con mayor autoridad. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Aquí me está mandando un mensaje eh, Manuel Anderson que dice, Anderson, dice, está haciendo, Pastor, eso fue hace rato, eso fue hace rato. ya, ok, ya, ok. ¿Alguna consulta? ¿Queda claro esto? Ya. Entonces seguimos avanzando, ¿ya? Es importante considerar que la predicación es el método que Dios ha ordenado para difundir el Evangelio, ¿ya? No hay otra forma de predicar el mensaje sino a través de la predicación y llamemos predicación no solo a la que hacemos desde el altar, sino que también puede ser por medio de una enseñanza o por medio de nuestra forma de vivir, ¿ya? Tiene dos objetivos. ¿Sí? Tiene a los inconversos para hablarles de Jesús y evangelizarles y a nosotros como creyentes para edificarnos, ¿ya? Y la segunda cosa que está considerada dentro de esto es que cada predicador debe procurar que nuestra predicación y enseñanza sea lo más eficaz posible. O sea, que produzca un resultado, que haya en las personas que escuchan lo que estamos diciendo de parte de Dios, de su palabra, del mensaje del Evangelio, pueda afectar su vida. Tal vez no lo va a afectar inmediatamente. El apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor en Primera de Corintios. Pero lo que yo hoy día comparto, que permea a una persona, otro compartirá en otro momento otra cosa que lo va a permear y un tercero va a hablar otra cosa y en el tercero tal vez en ese instante se va a convertir, o sea, un poquito más duro, se va a convertir posteriormente. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros consideremos el aspecto de la homilética, de la enseñanza de la palabra, de cómo predicar? Porque es el método que Dios ha ordenado para difundir el mensaje del Evangelio a inconversos, para evangelizarles, a los creyentes para edificarles, y tenemos que tener el anhelo de que nuestra predicación o enseñanza sea lo más eficaz posible. ¿Alguna consulta, algún comentario? ¿Alguna, alguna pregunta, algún comentario? Hablen con toda confianza. Nadie tiene, ¿está todo claro? Sí, Hola, hermana Michelle.
hermana Pirina, ya, está la hermana Iris, están todos, por lo menos, ya. Ok, si no hay consultas, levanten su mano, hay una manito o levante la, si algo les queda pendiente que no pueden entender, ¿ya? ¿Seguimos avanzando entonces? Sí, pastor. Ya. Entonces, aquí dentro de las cosas importantes que tenemos que tener, el predicador debe considerar que la capacidad de la exposición de la palabra es, ¿ya?, un don o una capacitación divina, ¿ya? Conocimiento o el estudio de las reglas y normas de la homilética y la habilidad o el desarrollo o el ejercicio del don recibido, ¿ya? Cada uno de nosotros es distinto. Hay personas que son muy locuaces, hay personas que son menos locuaces, más introvertidas, pero Dios nos va a usar a nosotros de acuerdo a nuestra realidad. Y es aquí algo que me interesa que profundicemos y que tiene que ver con el aspecto de que no tratemos de imitar a nadie, sino que dejemos que Dios nos ayude y con lo poco, con lo mucho que tenemos, colocar en práctica esta, esta bendición de predicar la palabra del Señor. Y que definimos como un don o una capacitación divina, pero que también responsablemente como creyentes tiene que ver con el conocimiento y obviamente el estudio de las reglas y normas de la homilética. Y esta, este don que tiene conocimiento se desarrolla o se hace más hábil cada día porque cada día predica. Yo siempre relaciono o hago una comparación de la homilética eh, con las matemáticas. De todo lo que me enseñaron en matemáticas, álgebra, geometría, mm, todas esas normas que aprobé cuando me tocó estudiarlas, ha llegado un momento en que yo ya no tengo la capacidad de recordar las reglas. No me hablen de las raíces al cuadrado o al cubo, porque no tengo ninguna cosa, porque nunca más usé las matemáticas y se me olvidaron o tendría que volver a estudiar para poder aplicarlas. Pero lo que tenemos que ver nosotros es que este don, esta capacitación divina, nuestro esfuerzo por aprender las normas y reglas de la homilética, tienen que desarrollarse por medio de la predicación, ¿ya? Y algo que no debemos olvidar nunca, y que hay que tener muy claro, que el don es recibido de Dios, el conocimiento es adquirido por el estudio de la homilética y la habilidad se desarrolla en la práctica, ¿ya? La meta de la homilética básicamente tiene que ver con saber presentar con facilidad y en forma atrayente el mensaje de la palabra y también saber presentar con eficacia el sermón para que los oyentes comprendan lo que deben hacer y se motiven a hacerlo. Un sermón tiene que mover a las personas a tomar una acción con o respecto a Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, Yanira, alguna consulta? Eh, no, pastor, yo le quería hacer un comentario. Bueno, sigan diciendo que me dieron la oportunidad de hablar, de que yo antes de empezar a estudiar en este curso, yo pensaba que era como que las personas se paraban y hablaban nomás, y yo pensaba que era así, no tenía idea que había como una cosa estructurada con normas. Estoy bastante sorprendida, pero está como todo claro, así que no voy teniendo dudas.
básicamente por la responsabilidad que tenemos, por lo menos en nuestra congregación. Hay otras congregaciones donde se le da la oportunidad y el hermano eh, llega al altar, abre la Biblia y habla. eh, no dudo que Dios pueda ayudarle, pero la idea nuestra es que no prediquemos solamente, no hablemos porque tenemos palabras que decir, sino que tengamos un mensaje que entregar, ¿ya? Y ese mensaje no tiene que ver con la experiencia nuestra, sino que tiene que ver con lo que la Biblia dice respecto a muchas cosas. Entonces, la meta de la homilética para usted y para mí es que tengamos siempre presente que presentemos con facilidad y en forma atrayente el mensaje de la palabra de Dios y también poder presentar con eficacia el sermón para que la gente lo entienda, qué tienen que hacer y que el Espíritu Santo les convenza de que ellos deben realizar, ¿ya? No podemos caer en el error de hablar de tres, cuatro, cinco cosas en un sermón, usar una cantidad de textos bíblicos en una predicación. Tenemos que tener claro a dónde apuntamos. Y es por eso que está dividida en varias partes que vamos a ir analizando y hoy día vamos a terminar de ver todo lo que es el propósito, ¿ya? La parte en Pastor, que seguir, ¿sí? pastor, de ¿Sí? acuerdo a eso es lo que estaba hablando recién, tengo una duda. ¿Ya? Porque usted dice, o sea, no que usted dice, sino que en la diapositiva usted puso que la homilética, o sea, la predicación en sí, tiene que tocar como a las personas, motivarlas a hacer un cambio, que ese cambio lo hace Jesucristo. Pero en el caso de que usted mismo hablaba, de que una persona se para, a lo mejor no delante en el púlpito, sino que está predicando en alguna parte y empieza a hablar de diferentes temas. ¿Cómo saber cuál es el tema que entregó Dios y no, y que toca realmente a las personas, o cómo saber cómo se le fue entregado ese tema, si está bien o está mal? ¿Cómo podemos saber eso nosotros? Es un poco subjetivo, pero cuando una persona empieza hablando del amor de Dios y después termina con el Apocalipsis, creo que hay algo que, disculpen que lo diga así de una forma genérica, creo que no hay una consecuencia en lo que se tiene que hablar, porque yo no puedo estar hablando del amor de Dios, que Dios nos ama, que envió a su Hijo, que todo aquel que le recibe puede ser salvo, y después hablar en el Apocalipsis que van a venir los 144.000, que viene el milenio, que se levanta la ramera, y otras cosas que a lo mejor la gente no entiende. Entonces, es por eso que necesitamos nosotros tener buenas herramientas para poder argumentar con la palabra de Dios y que ella, siendo nosotros eh, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, hablando a la gente, el Espíritu Santo pueda convencer a la gente de pecado, justicia y de juicio. O a los hermanos dentro de la congregación, tal vez no lo va a convencer de pecado, justicia y de juicio, pero sí les va a convencer de que tienen que cambiar de actitud respecto a cómo deben comportarse con el extranjero, cómo deben comportarse frente a las autoridades, cómo deben comportarse con sus patrones, por colocar un asunto, hermana Isila, ¿ya? O sea, disculpe, o sea, ¿Sí? en el caso de que nosotros estemos haciendo una predicación, a lo mejor ya nosotros oramos y dijimos, ya, el Señor me entregó este tema y lo empiezo a desglosar, empiezo a hacer la milética, y si me doy cuenta de que me estoy yendo a un lado que no corresponde, es porque necesito más oración Sí, para poder, para que realmente lo que el Señor quiere entregar a los hermanos sea lo que el Señor quiere entregar y no sea lo que yo creo. es que Si me empiezo por... justamente es esa la idea de la homilética. Y vamos avanzando y ahí va a ir usted descubriendo qué es lo que tenemos que tener, ¿ya? Ya, Decimos que la parte de la homilética se divide en propósito,
qué es el objetivo, qué es lo que yo quiero que la gente sepa, qué es lo que quiero que la gente haga, ¿ya? Tenemos el texto bíblico en donde yo voy a basar mi tema y posteriormente tenemos todo lo que tiene que ver con la presentación misma de lo que es el sermón. Si pudiéramos dividirlo, eh, propósito, texto y tema son la parte preparatoria, la fundamental, para que posteriormente tengamos una introducción, una proposición o lo que queremos motivar en las personas, un cuerpo donde se desarrolla la idea del tema con el propósito eh, que Dios ha colocado en nuestro corazón y para concluir con el sermón. Esto lo vamos a estar viendo y partimos con lo que es lo fundamental que tiene que ver con el propósito, ¿ya? Eh, el propósito básicamente es el objetivo que queremos alcanzar por medio del sermón en términos bíblicos exactos y sencillos, ¿ya? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero lograr con lo que voy a decir? ¿Ya? Y eso tiene que desarrollarse de forma directa. Por eso que está la figura del arquero que está ahí con una ampolleta, con una flecha con una ampolleta y está tirando al blanco. ¿Ya? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero lograr con lo que Dios ha colocado en mi corazón? ¿Ya? Y básicamente este propósito es el objetivo que se quiere alcanzar por medio del sermón en términos bíblicos exactos y sencillos, ¿ya? Y esto es fundamental, bíblicos, con exactitud y sencillos en que toda la gente lo pueda entender, ¿ya? Yo puedo hablar de la neumatología, ¿ya? Que es la palabra que habla de la experiencia del Espíritu Santo, pero no todos conocen el término teológico. Entonces tengo que hablar, si quiero hablar sobre el Espíritu Santo, tengo que decir el Espíritu Santo, qué es lo que es el don del Espíritu Santo, qué es el ministerio, qué es qué es lo que involucra, de tal forma que todas las personas puedan entender porque mi lenguaje debe ser sencillo. Yo no necesito elevar el lenguaje para convencer a las personas, sino que tengo que tratar de que ellos entiendan. Tengo que colocarme, por así decirlo, debajo del oyente y ayudarle a llegar al nivel que está en mi mente, porque yo tengo claro qué voy a decir, pero el oyente necesita ser ayudado para lograr el objetivo. También el tener un propósito definido recuerda y obliga al predicador a ajustarse a lo expresado en la Biblia. Son 5 los propósitos que tenemos, pueden haber más, pero los principales que uno puede usar para predicar. Pero yo no puedo partir con un mensaje evangelístico y terminar con un propósito pastoral, ¿ya? Necesito tener que debo depender de la obra de Dios en los oyentes para alcanzarlo. No, no es mi verborrea, no es mi capacidad de, de enseñanza, no son los términos que yo manejo. Es Dios quien va a tocar por medio del Espíritu Santo a las personas con la palabra que Dios ha colocado en mi corazón. Y lo último e importante en todo sermón es que debe tener un solo propósito, un solo objetivo. Yo no puedo predicar un sermón evangelístico con un sermón que tenga también algo devocional o que tenga algo pastoral o que tenga algo moral. Si voy a hablar de evangelismo, tengo que mantenerme en la línea del evangelismo. Y ya sabemos que el evangelismo es básicamente para hablarle a gente que no conoce al Señor. Yo no puedo evangelizar en una clase, por así decirlo, la hermana de la Unión Femenina, que venga alguien a evangelizarla porque ellas ya son convertidas.
o con los varones, lo mismo, ya somos parte de la comunidad, ya hemos aceptado a Jesús y estamos tratando de hacer las cosas que Dios quiere. Todo sermón debe tener un solo propósito, ¿ya? Y debe ser bien definido, porque esto nos va a guiar en el uso y la distribución del material en la exposición, va a influir en la elección del tema, guía a la elección del tema, orienta sobre qué materiales se usarán en el sermón, aconseja qué orden debe tener el sermón y determina la conclusión que debe tener la predicación. Todo esto está en su texto, ¿ya? Y esta presentación apenas la tenga completa, se las voy a enviar para que lo recuerden. Pero volvemos otra vez hacia atrás para dejar claro lo que es el propósito, ¿ya? Es el objetivo que se quiere alcanzar por medio de un sermón en términos bíblicos, exactos y sencillos. El tener un propósito bien definido nos recuerda y obliga como predicadores a ajustarnos a lo expresado en la Biblia. No son mis ideas, no es lo que dice un escritor en un libro, es lo que Dios dice a través de la palabra del Señor. También nos obliga a depender de la obra de Dios en los oyentes para alcanzarlos. Es alcanzarlos, ¿ya? Dios tiene que obrar por medio de su Espíritu Santo, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Y todo sermón debe tener un solo propósito, bien definido, porque va a guiar al uso, la distribución del material, va a influir en la elección del tema, guía la elección del tema, orienta sobre qué materiales se usarán en el sermón, aconseja qué orden debe tener el sermón, o sea, A, B, C, D, cómo lo voy a dividir, y determina la conclusión que debe tener la predicación. Si es un sermón evangelístico, siempre tiene que haber un llamado a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si es un mensaje moral, debe terminar con un llamado a que cambiemos nuestra forma de ver la vida y lo que estamos haciendo como personas, por colocar un ejemplo. Cualquier, cualquier cosa que ustedes tengan, me hablan nomás y me preguntan, por favor, ¿ya? Los principales propósitos de la predicación son el evangelístico, el doctrinal, el moral, el devocional y el pastoral. Voy a reiterar, los principales propósitos de la predicación son el evangelístico, el doctrinal, el moral, el devocional y el pastoral, ¿ya? Pueden haber más propósitos. Hay gente que puede tener muchos más, pero para mí, personalmente, estos son los 5 más importantes que deben ser compartidos en nuestras congregaciones. Y nos vamos a describir qué es lo que es un sermón con propósito evangelístico, ¿ya? Alguien que esté por ahí, Priscila, ¿por qué no lees la parte que está en amarillo o en color mostaza, parece? Dice, motiva al predicador a que por medio del sermón, personas que no conocen a Jesús puedan conocerle como Señor y Salvador. Motiva al predicador que por medio del sermón, personas que no conocen a Jesús puedan conocerle como Señor y Salvador. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Hermana Yanira, léame por favor las 3 afirmaciones que hay debajo de o en esta presentación. No se ve nada, no lo veo. Dice, declara la total pecaminosidad del ser humano, enfatiza la obra redentora de Jesús y lo que ella involucra. Siempre incluye una invitación al no creyente a aceptar a Cristo. Declara la total pecaminosidad del ser humano. Nadie es bueno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 6:23. Pero Romanos 6, 3:23. Romanos 6:23 dice que
Ay, tengo... mm, Romanos 6:23 dice que lo siguiente, ya se me olvidó, que lo tenía en la punta de la lengua, pero se me fue para adentro, parece que me lo comí. 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ya? Y siempre incluye una invitación al no creyente a aceptar a Jesucristo. Si yo estuviera predicando una predicación de corte con propósito evangelístico, tendría que al terminar mi predicación decir cuántos en esta sala hoy en día no tienen a Jesús como el Señor de su vida. ¿Alguno de ustedes quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Y le hago la invitación a que levanten la mano, que se pongan de pie, que pasen al altar. Eso es independiente, pero tengo que hacer una invitación a que la gente acepte a Jesús como Señor y Salvador. ¿Ya? Dentro de todas las cosas, lo fundamental es que los temas principales de un sermón evangelístico son el pecado, la salvación, el arrepentimiento, la fe personal en el encuentro con el Salvador. ¿Ya? Un sermón evangelístico no significa que tenga que tener estos 4 temas, sino que podemos hablar sobre el pecado. ¿Ya? ¿Ya? Podemos tomar Génesis 3, vemos como el pecado de Adán y de Eva dañó la relación de Dios con ellos y con toda la humanidad posteriormente. El pecado que se manifestó en el evento del, del huerto de Edén fue la incredulidad, porque Adán y Eva le creyeron más a la serpiente que lo que a Dios le había dicho, porque Dios le había dicho, no coman de este árbol, del fruto de este árbol, porque van a morir, y la serpiente le dijo, no crean eso. Dios no quiere que ustedes coman del fruto de este árbol porque van a ser como él, ¿ya? Y a pesar de que ellos se dieron cuenta que estaban en pecado, de que ellos habían fallado, ¿y cómo lo podemos decir? ¿Por qué podemos decir eso? Porque ellos se escondieron cuando escucharon la voz de Dios, que todos los días tenían comunión con Dios, pero en ese momento esa comunión se cortó y frente a al pecado, Dios proveyó ellos estaban vestidos con hojas de higuera que tienen que ver con las obras, con la religión, con hacer cosas positivas, de tratar de no dañar a nadie ni a un animalito. No sirven de nada porque Dios colocó la cláusula para que el hombre o la mujer puedan llegar al Señor, que fue a través de un sacrificio, porque Él le hizo ropa con pieles. ¿Ya? Y eso involucra que hubieron animales que tuvieron que morir por causa del pecado. ¿Ya? Y puedo yo concluir, estoy haciendo un sermón en un minuto, que Dios, como proveyó la, la cobertura para quitar el pecado de Adán y Eva, también en este momento tiene esa cobertura y es todo, y la tiene a través de Jesucristo. Todo aquel que cree en Él puede tener la vida eterna. ¿Desea usted tener la vida eterna? ¿Desea usted ser libre de las consecuencias del pecado? Y, y hago la invitación en ese minuto. ¿Ya? Volvemos un poquito atrás, aunque nos demoremos. Tienen tiempo, ¿no es cierto? Si no tienen Sí. tiempo, ya, ok. Pastor, acuérdese ¿Sí? que a las 9:30 tenemos que orar los varones. Ya, ¿qué hora es? Faltan No, 5 todavía para las queda, 9. Ya. Ok, todavía queda voy a andar tiempo. más rápido entonces. Ya, gracias, hermano Anderson. ¿Listo? Mi reloj. Ya. Declara la total pecaminosidad del ser humano, enfatiza la obra redentora de Jesús y lo que ello involucra. Siempre incluye una invitación al no creyente y los principales sermones son pecado, salvación, arrepentimiento, la fe personal en el encuentro con el Salvador. Y abajo hay una ilustración que dice el hombre
Cristo pagó Dios, ¿ya? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Eh, Ahora, Seguimos entonces adelante porque tenemos menos de media hora para terminar, ¿ya? Para no quitarle mucho tiempo. El sermón doctrinal procura instruir al creyente en las grandes verdades del Evangelio y su aplicación a la vida diaria, ¿ya? Cómo ser mejores padres, cómo ser mejores esposos, cómo ser mejores trabajadores. Responde a las interrogantes que pueden tener los creyentes, ¿ya? Eh, ¿Cómo hizo Dios todas las cosas? También previene que se infiltren falsas doctrinas, ¿ya? En el aspecto de que muchas veces hay enseñanzas que son erróneas, como una de las tendencias que hay hoy en día es la teología de la prosperidad, que habla de que todas las cosas tienen que ser favorables a nosotros. La confesión positiva, que habla de que nadie puede estar enfermo, que si uno está enfermo solamente tiene que decir que ya no estoy enfermo y deja de estar enfermo. Y entendemos y en la experiencia diaria vemos que la enfermedad nos afecta, nos guste o no nos guste, porque es parte de la consecuencia de la pecaminosidad. También ayuda al compromiso de los hermanos en sus responsabilidades cristianas, a orar, a leer la Biblia, a congregarnos, a ser generosos y muchas otras cosas más. Y también motiva el estudio de la Biblia. ¿Dónde está esta enseñanza? En la Biblia, y se busca a través de la Escritura, ¿ya? Entonces, el doctrinal procura instruir en las grandes verdades del Evangelio y su aplicación a la vida diaria. No es una forma de pensar abstracta, tiene que ver con la vida del día a día. Responde las interrogantes que podamos tener como creyentes, previene que se infiltren falsas doctrinas, ayuda al compromiso de los hermanos en sus responsabilidades cristianas y motiva el estudio de la Biblia. También enfatiza la enseñanza. El otro propósito es el moral. Hermana Marta Herrera, está viendo la diapositiva para que pueda leer la parte leerla. Hermana Pirina, por favor, cierre el micrófono. Hermana Marta Herrera, ¿puede leer la parte mostaza? Micrófono. Vino. ¿Qué le dijo la hermana Marta Herrera? Marta Sí. Herrera, ¿no? Ya. ¿Alguien lo puede leer? Natalia, ¿La leo yo? ¿ya? Leo yo Léala. la C. C, Yo leo, moral, dice. Ya. Ya, lea nomás. leo yo, ya, gracias. Sí. Ya. Moral Lea. dice, procura ayudar al creyente a someter toda actividad en lo familiar, eclesiástico, social, relacional y laboral a los principios bíblicos e insta al creyente a vivir de acuerdo a ellos. El aspecto de la moralidad ayuda a someter toda la actividad que tengamos dentro de lo que es la familia, la iglesia, la sociedad, nuestras relaciones con las personas que trabajamos, que estamos cada día relacionándonos y de acuerdo al aspecto de los principios bíblicos y nos insta a vivir de acuerdo con a ellos, ¿ya? Y los temas normalmente que se tratan aquí son la violencia intrafamiliar, la sexualidad, el divorcio, las adicciones, la relación entre empleador y empleado, la integridad, la relación del creyente con el Estado. No está escrita aquí, pero la podemos agregar, u otros, ¿ya? Son temas que tienen que ver con nuestra forma de enfrentar la vida y
relacionarnos con las demás personas, con la moral, cómo poder cumplir la regla de oro, ¿ya? Que todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, hagamos nosotros con ellos, ¿ya? Así que tenemos el moral y este tema moral de alguna manera eh, es una palabra sólida en medio de la relatividad y la confusión moral. Hoy en día estamos viendo que lo malo se le llama bueno, ya todo es relativo. El pobre si roba eh, no se siente culpable porque le quita a alguien que tiene. El rico si roba no se siente culpable porque está mejorando su patrimonio, ¿ya? Y como creyentes tenemos que tener claro que no podemos vivir en una relatividad, sino que ser objetivos, lo que Dios enseña. Y una de las cosas importantes que tal vez tenemos que considerar dentro de la iglesia es la realidad de nuestro amor hacia Dios y hacia las personas. Y la segunda cosa que es importante tener presente es que traza el rumbo a seguir por los creyentes en relación con las demás personas. Y por eso es que es importante el sermón con propósito moral, que nos ayude a cómo ser mejores creyentes, a que podamos lograr eh, vivir una vida que agrade al Señor, una vida que dignifique el nombre del Señor y no que lo denigre. ¿Ya? Es muy importante esto en nuestras vidas. El otro propósito es el devocional. A ver, eh, ¿quién quería leer y que no leyó? Lea, por Yo, favor, ahora. Ya, léalo nomás. el devocional tiene como fin motivar en el creyente una búsqueda de Dios más profunda y con mayor intimidad. Intensifica en el oyente el sentimiento de amor y de devoción a Dios. Tiene siempre presente lo que Dios ha hecho por su pueblo, insta a ser agradecido, exalta la gloria y majestad divina, estimula a la adoración e incentiva la alabanza a Dios. ¿Ya? Un sermón devocional es un sermón que nos va a llevar tenemos como objetivo que desde el que predica hasta el último que escucha podamos tener una mejor relación con Dios. Un tema devocional podría ser cómo vivir una vida eh, con mayor profundidad en la relación con el Señor. Y ahí podemos colocar que a través de la oración, a través del ayuno, a través de las alabanzas, podemos decir muchas cosas. Y el último propósito es el pastoral. ¿Alguien quiere leerlo? Yo, pastor, Ya, hermana Pirina, hable. ahí dice procurar fortalecer y de sentir a los creyentes en medio de de las experiencias de su vida. Pastoral. Enfatiza que Dios está con cada creyente a pesar de la situación. ¿Ya? Cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por un problema, es un sermón que nos motiva de que a pesar de todo lo que pase a nuestro alrededor, Dios está con nosotros. En 2 Corintios nos encontramos con el apóstol Pablo cuando él dice que le ha pedido 3 veces al Señor que quite el aguijón que tiene en su cuerpo y la única respuesta que ha recibido de Dios es bástate mi gracia. ¿Ya? Un sermón pastoral nos debe llevar a hacer que el hermano, la hermana o nosotros mismos podamos entender de que en toda situación Dios está con nosotros. Nos recuerda las promesas del Señor de estar con su pueblo en los momentos de crisis. ¿Ya? Mm, Muchas veces nos desesperamos, muchas veces nos sentimos anonadados, muchas veces quedamos así en la duda, pero el pastoral trata de fortalecer nuestra vida. Cuando estamos pasando por problemas, por dificultades, cuando de repente nuestros proyectos quedan truncos por situaciones que se gestan fuera o por nosotros mismos,
el predicador tiene que tener claro que debe predicar un sermón pastoral, ¿ya? Acá estamos, por así decirlo, ya concluyendo todo lo que es propósito. Recordar que el propósito evangelístico es que las personas que no conocen a Jesucristo puedan conocerle como Señor y Salvador. El doctrinal tiene que ver con que nos instruye con la verdad del Evangelio y su aplicación a la vida diaria. El moral ayuda a someter toda actividad familiar, social, laboral a los principios bíblicos y que vivan de acuerdo a ellos. El devocional motivar a la búsqueda de Dios más profundamente y con mayor intimidad. Y el pastoral habla de fortalecer y dar aliento en medio de las experiencias de la vida, ¿ya? Y como la idea es que ustedes puedan ir haciendo ejercicios, vamos a ver algunos textos bíblicos y de acuerdo a lo que estamos aprendiendo del propósito, usted debería de alguna forma eh, descubrir ese propósito, ¿ya? Yo les voy a enviar una foto al grupo ahora para que puedan tener la homilética. Aquí estamos con homilética. Les voy a enviar una foto con, con los ejercicios, ¿ya? Está el Salmo 103, está Filipenses, está Juan, está Romanos, 1 de Timoteo, Santiago, Proverbios, y a cada uno de esos pasajes bíblicos quiero que usted le coloque qué propósito tiene. Tiene todas las semanas, mire, están justamente 7 para que ustedes puedan descubrir, ¿ya? Entonces, esta sería la tarea para la próxima semana, ¿ya? ¿Qué les parece? Para que aprendan a, a trabajar en este sentido, ¿ya? Estoy enviándoselo al grupo, la foto con la tarea para que la tengan y no se olviden, lo que se pide es que ustedes le coloquen qué propósito creen que tiene ese pasaje bíblico y lo anoten y me lo envíen de manera por interno, me lo mandan a mi correo, no lo mandan a enseñanzas, o sea, a Winética, perdón, sino que me lo mandan a mí directamente para yo revisarlo, ¿ok? ¿Quedó claro? La tarea que les va a llegar ahora, Yo se lo ustedes envío al WhatsApp. a mi WhatsApp personal, Ya. Listo, pastor. todos, todos al WhatsApp personal. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Y si se me come la tarea del perro, Bueno, si es un perro chileno, no es problema. Si es venezolano, ahí tendríamos problemas. El que entiende, entiende. ¿Cierto, Anderson? ya. Ok. ¿Alguna consulta? Porque estamos ya terminando. Oh, anduvimos más rápido de lo que pensé. Agradecer a nuestro hermano Francisco, que hoy día va a grabar la clase y la va a enviar al grupo para los hermanos que no pudieron estar y para que ustedes lo puedan recordar. ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? Hable ahora o calle para siempre.